Falta poco para que se estrene la película de Five Nights at Freddy's. Y por lo que hemos visto en los trailers, la película no se ve nada mal. Así que para esta semana del terror, les traeremos un maratón de todos los sucesos de los primeros 4 juegos, para que así tengan una idea de lo que es este mundo antes de ir a ver la película. Así que sin más preámbulos, comencemos con Five Nights at Freddy's. Todo empezó cuando una persona llamada Mike Smith, que busca empleo como guardia de seguridad en un restaurante familiar llamado Freddy Fazbear Pizza, el cual tenía como atracciones principal a 4 animatrónicos. El guardia empieza su trabajo, el cual es estar desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana de guardia. Pero al empezar, una persona le llama. Bueno, es una grabación, pero es lo mismo. Y ese sujeto lo llamaremos el sujeto del teléfono. Él nos explica un poco de lo que tenemos que hacer, diciendo que grabó ese mensaje para ayudarlo a instalarse en el lugar, diciendo que él trabajaba antes ahí, como el antiguo guardia de seguridad. Lo primero que nos dice es una introducción típica que se le tiene que dar a todos los que empiezan, el cual es: bienvenido a Freddy Fazbear Pizza, un lugar mágico para niños y adultos por igual, donde la fantasía y la diversión vienen a la vida. Fazbear Entertainment no se hace responsable por daños a la propiedad o personas. Al descubrir que se ha producido un daño o muerte, un informe de la persona desaparecida se presentará dentro de 90 días, o tan pronto la propiedad y los locales sean completamente limpiados y blanqueados, y las alfombras sean reemplazadas. Sinceramente, un poco turbio la cosa. Yo con eso ya me hubiera ido, sinceramente. Después de eso, nos dice que los animatrónicos se comportan extraños por las noches, pero que él lo entendería si fuera ellos, ya que tiene que pasar todo el día cantando canciones estúpidas sin ni siquiera ser lavados ni una vez en 20 años. Por eso él nos dice que ellos se pueden a caminar por el lugar, dejándolo en un modo llamado caminata libre toda la noche. También nos cuenta que solían caminar por el día, pero hubo un accidente en el año 87 en el cual una persona quedó muy herida, debido a que un animatrónico le mordió, dejándolo sin lóbulo frontal. Y lo peor de todo es que eso lo dice completamente normal, O sea, cada vez se vuelve peor, pero el protagonista, como es estúpido, sigue con la vaina. Después de decirnos todo eso, nos dice que lo único que puede ser peligroso serían estos animatrónicos, diciendo que si nos ve durante mucho tiempo pensarán que somos unos exoesqueletos e intentarán meternos en un traje, y que eso podría significar la muerte, ya que este está lleno de cables y vigas que terminarán aplastando nuestro cuerpo. Pero bueno, ese es el único peligro, así que no hay problema. Y para concluir, nos dice que usemos las cámaras solo en momentos necesarios, ya que necesitamos mantener la batería todo el tiempo que podamos. Y con esto, la noche empieza y el infierno también. En esta noche fría, Mike Smith se acostumbra a su nuevo trabajo. Después de escuchar la grabación, metido en su cubículo, revisa todo a su alrededor, ve que puede abrir y cerrar las 2 puertas que tiene al lado, también puede prender las luces de los pasillos, y también revisa las cámaras y se da cuenta que son un total de 11 cámaras. Y en una de ellas puede ver a 3 animatrónicos, los cuales son Freddy, Bonnie y Chica. Al pasar las horas no ve que pase nada raro, hasta que ve a uno de los animatrónicos que no está. Así que revisa rápidamente las cámaras para ver dónde se encuentra, viendo que el animatrónico Bonnie está en una de las habitaciones. A esto Mike no le da mucha importancia, la verdad, ya que el sujeto del teléfono le dijo que se estaría moviendo. Y así pudo ver que el animatrónico llamado Chica también se había ido, pero siguió de chill como si nada hubiese pasado. Así hasta pasar su primera noche sin muchos inconvenientes, y solo los animatrónicos se acercaron un poco a la habitación en la que se encontraba. Llegando al segundo día, otra grabación suena. Esta vez nos manda felicidades por pasar la primera noche. ¡Vamos! ¡Vamos! Y también nos informa que los animatrónicos empiezan a ser más activos mediante pasan las semanas. Y nos aconseja que miremos de una vez las cámaras, para asegurarnos de que todos sigan ahí. Y también nos dice que Freddy casi nunca sale del escenario, pero que se vuelve más activo en la oscuridad. Así que es mejor evitar quedarse sin baterías. También nos aconseja que utilicemos las luces de las puertas para ver los puntos ciegos de las cámaras, y que tenemos que ser muy rápidos para actuar. También nos indica que estemos pendientes a las cortinas de Pirate Cove de vez en cuando, ya que el animatrónico que se encuentra ahí se vuelve más activo cuando más tiempo las cámaras estén apagadas. Y lo peor de todo es que nos dice que no estaremos en peligro y que lo tenemos todo bajo control. O sea, yo creo que este tipo nos quiere muertos, sinceramente. Bueno, así es como inicia la segunda noche de trabajo.
donde todo parece seguir como antes. Bonnie y Chica andan caminando por ahí, de chill. A veces se andan acercando de más, pero una de las veces ve que la cámara donde se muestra la Pirate Cove se abre un poco. Sin darle mucha importancia, sigue tranquilo, pero poco a poco se dan cuenta que las cortinas se abren más y más, hasta que uno de los animatrónicos, que no había visto hasta ahora, se asoma, casi saliendo por la cortina. Era un zorro, el zorro llamado Foxy. En este punto, Mike, ya aterrado, se queda viendo la cámara donde se encuentra Foxy. Pero por un momento la cámara se apaga y se vuelve a encender, mostrando que Foxy ya no estaba. Desesperado, Mike empieza a revisar las cámaras hasta que lo ve corriendo hacia donde está él. Rápidamente Mike cierra la puerta izquierda y después de unos momentos escucha unos golpes, haciendo que la batería se gaste muy rápido. Después de unos segundos, los sonidos pasaron, y al revisar las cámaras se da cuenta de que Foxy volvió a su lugar. Ya estando asustado y con los pantalones cagados, Mike se pone más pendiente de lo que sucede aquí, dándose cuenta de que en realidad está en graves problemas. Y así, con unos pequeños infartos más, logra llegar a las 6 AM. Al llegar el tercer día, otra grabación suena, sorprendiéndose de que esté vivo, también diciendo que la mayoría no dura tanto, pero rápidamente diciendo que no es que murieran, sino que se van a hacer otras cosas. Y bueno, este tipo debe creer que somos pendejos, bueno, un poco sí por volver, pero un poco de respeto, tipo, Pero también nos informa que desde esta noche las cosas se ponen realmente serias. Luego nos da el consejo de que si se quedara sin batería, que intente hacerse el muerto. Así tal vez piensen de que eres un traje vacío en su lugar, para después decir que podrían tratar de colocar un esqueleto de metal en tu interior, para después excusarse. Yo sinceramente creo que este tipo no piensa antes de hablar. Más bien, en algún momento dice el Gultin, al terminar la grabación, Mike se da cuenta de algo. Y es que realmente las cosas se pusieron más difíciles, ya que rápidamente cuando revisó las cámaras, tanto Chica como Bonnie ya no estaban. Con toda su concentración logró mantenerse con vida de los ataques de Chica y Bonnie, hasta que se dio cuenta de que Foxy también estaba saliendo más rápido. Y lo más importante, el único que no se había movido hasta ahora se estaba moviendo y era Freddy. Y lo más aterrador es que desapareció de las cámaras. Estando pendiente de todo, logró mantenerse con vida, con todos los animatrónicos yendo a por él. Y después de mucho sufrimiento llegaron las 6 AM, terminando así su tercer día. Llega el cuarto día y suena otra grabación. Esta vez el sujeto se escucha en problemas y se escucha golpes de fondo. Como siempre nos felicita por llegar a la siguiente noche y nos dice que mañana no podrá dejarnos un mensaje. Todo eso mientras escuchaban golpes. También nos pide que si podemos que revisemos dentro de los trajes en la trastienda, diciendo que intentará aguantar hasta que alguien compruebe. Pero de repente se escuchan ruidos animatrónicos y se corta la grabación. Esta noche definitivamente no era igual a las anteriores. Todos empezaron a ser más activos y a atacar más rápido. Freddy se volvió impredecible y el ataque de todos hacían que la batería se acabara más rápido que nunca. Al punto de que Mike pensó que hasta aquí llegaría, pero por su experiencia, habilidades y suerte logró soportar la terrible noche y por fin llegaría a la última de todas. Llega la quinta noche y una grabación un poco extraña empieza a sonar. Se escuchaban cosas inentendibles en la grabación, un montón de sonidos raros metálicos, pero no le dio mucha importancia y decidió dar todo su esfuerzo para seguir viviendo. Estando más concentrado que nunca, decidió seguir con la larga noche que le quedaba por delante. Sin poder detenerse ni un segundo para descansar, esta vez realmente era el infierno. La velocidad en la que todos atacaban y la rapidez en la que Mike tenía que reaccionar lo hacía casi imposible. Y llegó el punto del que la batería se le acabó, con solo faltando un poco para que pueda llegar a las 6 AM. Pero de repente empezó a escucharse una música y apareció la cabeza de Freddy alumbrándose en la terrible oscuridad. Creyendo que moriría, Mike se quedó aterrado sin saber qué hacer, hasta que solo la alarma suena, diciendo las 6 AM, terminando así con su sufrimiento. Y así, recibiendo su cheque por su trabajo de $120. Después de eso, él decide estar horas extras pasando 2
noches más ahí. Sinceramente no sé qué le pasa por la cabeza a este tipo, tal vez es masoquista, creo. Después de pasar esas 2 noches, Mike es despedido por 3 razones: manipulación de los animatrónicos, falta de profesionalismo general y el olor. Y lo peor de todo es que esas horas extras solo le pagaban 50 centavos de dólar más. O sea, qué robo, sinceramente. Y bueno, chicos, así termina el infierno de Five Nights at Freddy's 1. Así que les recuerdo que si les gustó este video, suscríbanse y dejen un like para más. O si no, verán en la oscuridad más oscura a Freddy acechándolos. Adiós.